La segunda exposición estará a cargo de la licenciada Claudia Reyes, jefe del sector Museo y Biblioteca del Banco Provincia de Córdoba. Claudia es licenciada en Pintura de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y se encuentra cursando una maestría en Museología. Además es miembro correspondiente de la ciudad de Córdoba, de la Academia Argentina de Numismática y Medallística. Su alocución se titula Museo del Banco de Córdoba, evocación de sus colecciones numismáticas y servicios educativos. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer al Centro Numismático de Buenos Aires la convocatoria, a las autoridades del Banco Ciudad por permitir realizar este evento, a nuestro anfitrión FENIMA y bueno, a los numismáticos a los que le debo este saber y esta inspiración que me llevó a trabajar hoy en el Museo del Banco de Córdoba, arquitecto Francesco Tamburini. Bueno, titulé este trabajo como una evocación de esas colecciones de numismática, porque a lo largo del tiempo estas colecciones fueron organizadas por el banco muy recientemente, digamos, en los tiempos de las memorias y de las historias, a partir de 1982, cuando se adquiere una colección importante de un coleccionista de Córdoba, Delfín Ferreira, que a continuación les voy a comentar. Tomo, digamos, responsabilidad del área a partir del año 2007 y que me encuentro con retazos de historia, ya que no estaba sistematizado el trabajo inicial que hace la persona que trata de organizar el museo allá por el año 1972, el profesor Alfredo Terzaga. Por eso tomo la palabra evocación, recuerdos, trato de unir estas memorias a través de documentos que relevo en el área, también a las memorias de numismáticos, sobre todo el Centro Numismático de la ciudad de Córdoba, y a la colaboración de aquellos padrinos que digo yo que he tenido a lo largo de la vida, que se ha presentado como uno de los miembros expresidentes del centro, el señor Héctor Barazotto. Gracias a él, a sus memorias, como de otros numismáticos, estoy reconstruyendo y estamos reconstruyendo la historia del Museo del Banco de Córdoba. Aquí en esta primera filmina vemos algunos de esos documentos, sobre todo los billetes, algunos cuadernos de memorias, que son muy pocos pero relatan mucho. ¿Cuándo se produce realmente el nacimiento del Museo del Banco de Córdoba? No tenemos fecha cierta, sí un estimativo, con los inicios por allá, se cree, en 1968. Un empleado de la institución, el profesor Alfredo Terzaga, decide acopiar objetos de uso, billetes, libros, archivos que se encontraban dispersos por las 142 sucursales del banco, motivado e inspirado por la pronta conmemoración y aniversario de los 100 años de la institución. El Banco de Córdoba nace en el año 1873 y estábamos a pocos días, por decirlo en los tiempos históricos, de celebrarlo. Su iniciativa en la institución le propone al administrador de ese momento, el presidente Martínez Casas, organizar un archivo y museo del Banco de Córdoba, que es el nombre con que nace el museo. Acá vemos los archivos, ¿no?, que van a ser la fuente de información para recrear la historia institucional y bueno, mucho por hacer. El profesor Alfredo Terzaga se los presento aquí porque para mí es muy importante conocerlos a ellos, quienes me anteceden, coleccionistas, gestores. En el caso del profesor Alfredo Terzaga, era empleado de la institución, realmente un erudito en el tema, más allá de ser empleado bancario, un intelectual, un historiador, un crítico de arte de la época, un pensador.
riquísimo su obra fuera de la institución y dentro de la institución. Yo creo que ha sido mi inspiración, me ha cedido su espíritu en algunas cosas, ojalá pueda llegar a ser como él, ¿no? Bueno, hace muchísimas, entre ellos el inicio del museo, la imprenta, una editorial. Inacabable su trabajo, realmente la palabra inspiración para mí lo concreta. Él reúne y acopia todo lo que se encuentra en sucursales, objetos, mobiliario, obra de arte, documentos, y intenta profesionalizar el área convocando a una archivera, la señora Ceballos en ese momento, y a partir de allí organiza lo que sería el archivo histórico del Banco de Provincia de Córdoba. Acá tenemos una fotografía más o menos de la época 1924. Es destacar que el edificio que contiene el museo es una verdadera joya arquitectónica. Eso tenemos que destacarlo sobre todo, es magnífico el edificio, emblemático. Es un edificio declarado Monumento Histórico Nacional y Provincial. Relata de alguna manera el quehacer del banco dentro de la región, documentado en la decoración del edificio, en los murales que es posible ver en el hall interior de Cajas. Esta obra fue realizada por el arquitecto Francesco Tamburini, digamos, dentro de ese marco histórico de fines del siglo XIX. Ustedes tienen obras emblemáticas también aquí, por ejemplo el Teatro Colón. Él lo va a realizar. No va a ser un arquitecto cualquiera, va a ser el director nacional en arquitectura, y a quien se le pide grandes obras. Y en Córdoba va a ser 5 grandes de ellas, que va a ser el Banco de la Provincia de Córdoba, el Teatro del Libertador San Martín, la Penitenciaría San Martín. Se le pide proyectos también para hacer la Bolsa de Comercio, mercados, escuelas. Bueno, dadas las crisis económicas de esos años, no logra concretar todas, pero sí logra realizar la casa central del Banco de Córdoba. De estilo ecléctico, logra sintetizar los estilos de la época. Por algunos lugares podemos ver pequeños Versalles, dicen, por otros espacios neoclásicos, pequeños templos griegos. Es muy bella la casa, los invito a recorrerlo cuando vayan a Córdoba, es impresionante. Bueno, en ese contexto histórico Córdoba se está transformando y el banco tiene su presencia. Acá tenemos una vista aérea de la ciudad, allá por 1924, acá no puedo señalarlo, pero esta es la plaza central, San Martín. Aquí en la esquina, toda esta manzana corresponde a la pertenencia actual del Banco Provincia de Córdoba, y aquí en el medio tenemos el edificio de la Casa Matriz, el edificio de la Casa Central de Córdoba. Es un momento importante de transformación, casi todo nuestro país está atravesando esta organización administrativa. Y es muy importante la presencia, por supuesto, del ferrocarril. El ferrocarril va a comunicarnos, va a haber transporte, va a haber movimientos de inmigrantes, y las ciudades van a empezar a tener diálogos entre ellas. Con el ferrocarril van a llegar mobiliario, van a llegar inmigrantes. Va a ser la vía para transporte. ¿Y el transporte por qué lo tomo aquí? Va a ser un momento en donde es necesario hacer operaciones comerciales y es necesario tener el propio monetario. En el caso de la provincia de Córdoba era imperioso. Si bien existían bancos en la ciudad, bancos extranjeros, bancos provinciales, el Banco de Córdoba aún no emitía dinero. Entonces, a partir de 1873 hasta 1896 va a iniciar la emisión de billete.
Entonces, bueno, los billetes que nosotros podemos exponer y exponemos en nuestra colección son 14 billetes muy valiosos para nosotras, que fueron emitidos, según decían, por Potel Junot, un litógrafo de la época. Entonces empezamos a investigar algunas de las tareas más importantes que tiene un museo para ver qué completa esas colecciones. No es que no se haya hecho en otras oportunidades, sentimos que sí, pero no han quedado resguardos de esa información. Es un inicio, un reinicio de estas investigaciones. Entonces vamos a las referencias del archivo, aquello que yo les mencionaba, y sobre todo el archivo del directorio, de la Secretaría del Directorio. Y es muy interesante y muy rico, sobre todo en las anécdotas, digo yo, de cómo el banco inicia la primera emisión de ellos. La primera acta, la acta de 1873, que es cuando se funda el banco, empieza a relatar y empieza a resguardar en esas memorias esa voluntad de emisión. En esta primera acta vemos ese deseo de emitir al portador los primeros billetes. ¿Se harán en Córdoba? ¿No se harán en Córdoba? No sabíamos. Seguimos investigando un poquito más y encontramos que sí, no se hacen en Córdoba, se van a hacer en Buenos Aires. En una imprenta llamada San Martín, a cargo de un señor llamado Manuel Ocampo y Roberto Lange. Va a ser una imprenta, una litografía, que bueno, hasta lo que nosotros sabíamos, y había sido publicado en anteriores folletos de la institución, que eran cordobeses, pero no, las actas nos documentan que es en Buenos Aires. Muy interesante. También me compartieron que el Centro Numismático tiene una investigación que yo voy a pedirles en algún momento poder compartir. Esta imprenta tan particular no solamente hacía billetes, el Banco de Córdoba le encarga, entre otros, formularios varios, formularios administrativos, facturas, libros contables y demás. O sea, no estaba especializada en hacer billetes. Estos billetes en particular van a tener un anverso, pero no van a tener reverso. Está especificado también dentro de esas actas del directorio. En las mismas actas van a declarar la cantidad de emisiones, 1 millón de pesos bolivianos, sus valores. Día a día, la convocatoria del directorio y del comité van a ir registrando el deseo de emitir billete. Llegan unas primeras remesas, dicen en los textos que llegan en cajones a través del tren hasta Rosario, de Rosario parten a Córdoba, son 5 grandes cajones de madera. Por lo menos a mí me resulta exquisito ese relato plasmado por los funcionarios de la institución. Series y números, la cantidad. Y paralelamente también están pidiendo, porque no están conformes con esta imprenta, una nueva emisión a Inglaterra. Por contactos que tiene el directorio con el Banco Río de la Plata, va a intentar hacer una emisión afuera, en el extranjero. Inglaterra, Londres, va a hacer una de esas primeras remesas y luego se incorpora al estatuto del banco esta emisión. La comisión, las firmas, es registrado quiénes van a ser los responsables de firmar estos billetes y cómo serían los billetes. Yo les quise traer algunos de ellos en donde podemos ver esto que yo les estaba relatando. Lo exquisito de las actas es lo diario y lo cotidiano. Me parece lindo relatarlo, los aciertos y desaciertos. Dice, quisiéramos colores que se expresen en los billetes, pero que no sean ni amarillos ni blancos.
Bueno, un tema para investigar, ¿por qué en amarillos y blancos? ¿Cuál sería el contexto? Hoy nos preguntábamos con Janina, siempre lo seguimos preguntando, mi compañera en esto del trabajo de investigación. ¿Por qué serían? ¿Por qué no aceptarían esos colores? Muchos temas por investigar. La colección a la que hemos denominado Tomás Garzón es quien tuvo la visión. Tomás Garzón fue el fundador del banco. El fundador en ese momento era ministro de Hacienda y se le encarga la misión de crear un banco. Se lo describe como una persona de gestión muy tosudo, que hasta no poder lograr llegar a hacer el banco no iba a acabar. Así lo describe el propio hijo, Félix Garzón, que posteriormente va a ser gobernador. Acá lo tenemos el retrato de Tomás y uno de los primeros billetes, exquisitos para mí. Bueno, uno de los ejemplares, todavía no vemos la imprenta. Me parece, por lo menos para mí, un documento valiosísimo. Es la serie C. Lo que Tomás Garzón hizo, puedo destacar, es tomar un ejemplar de cada una de las series. Vemos aquí el 001. ¿Quién lo firma? En este caso lo va a firmar el presidente, el primer presidente David Carreras. Acá vemos un detalle muy pequeñito. Este billete de 20 centavos de 1873. Hay que verlo con lupa, hay que verlo ya. Bueno, tenemos muchos más recursos, pero en ese momento yo tenía lupa. Otro billete, también 001, el Banco Provincial de Córdoba. Vemos el escudo provincial. Las personalidades de Córdoba son plasmadas. Tenemos a Vélez Sarsfield. La litografía de San Martín, así está descrita aquí, Ciudad de Buenos Aires. Otro ejemplar donde aparece el nombre de uno de los dueños, el litógrafo Roberto Lange. Roberto Lange nuevamente, pero acá no se lo ve bien, muy poquitito, yo por lo menos que me está reflejando no lo veo. Bueno, tenemos algunas también piezas para destacar, que son las piedras litográficas, pero en este caso no tenemos el ejemplar en papel. Muy elogiado siempre por el Banco Central, el Banco Nación, las veces que hemos tenido encuentros. Estas piedras litográficas se encuentran intactas, son alrededor de 22 que tenemos nosotros. Y algo que, bueno, nos llamó la atención y también es destacado por un coleccionista de billetes cuando visito la colección, por eso agradezco tanto a los numismáticos cuando nos visitan. Un billete muy escaso, desconocido, hoy sí ya en una publicación de el señor Bauer, sí, gracias. Podemos apreciarlo. Él nos visitó también, igual pudimos abrir nuestra colección y tomar registro, y gracias a él hoy podemos conocerlo. Es un billete muy pequeño, de 7 centímetros por 5, de 5 centavos. Bueno, acá tengo el acta donde está diciendo esto que yo les comentaba, estas anécdotas ni blancos ni amarillos. Billetes emitidos por el Banco de Londres y Río de la Plata. Y bueno, acá hemos tomado un registro de a quien le debemos la adquisición de la colección de monedas. Más o menos alrededor de 1986, ¿será? 84, 87, sí, gracias Héctor. Lucas Delfín Ferreira va a donar de alguna forma, simbólicamente, porque el banco lo va a adquirir, pero a precios muy bajos en ese momento, la colección que este gran coleccionista cordobés tiene en su haber. Aquí lo tenemos a él, su firma y su familia. Una pequeña acotación, el señor Delfín Ferreira presenta la colección unos años antes en el Banco Nación, la gran colección, pero al tiempo decide venderla o donarla de alguna forma al Banco Provincia de Córdoba. Digamos, la vende, el banco la adquiere, pero es muy módico el precio que va
por lo que le va a adquirir, por lo que representa simbólicamente esas piezas y esos ejemplares. Son conformadas por más de 500 monedas y 1100 medallas. Actualmente el Museo del Banco de Córdoba expone alrededor de esas 500 monedas del siglo XVI, comprende el tiempo, hasta el siglo XX. Y en cuanto a las medallas, solamente 50 ejemplares. El resto está resguardado en tesoros del banco. El monto, por eso ese monto simbólico que el banco lo va a adquirir, van a ser 25.000 pesos. Esta colección fue clasificada en los primeros tiempos por el maestro Cugnetti. Él hizo una gran clasificación y es el que le debo también los datos de lo valioso que representa para la colección del banco y la región. Algunos ejemplares que puedo destacar son las macuquinas esta redonda de 4 reales, una columnaria exquisita e intacta y una cordobesa de 1839, una de las tantas piezas, ¿no?, de estas 500. Medallas, entre ellas esta que para mí es inspiradora. Otras, como toda medalla conmemorativa de edificios, espacios y acciones dentro de la ciudad y la provincia. Esto es un material exquisito, por lo menos lo considero también así, para no solamente exhibirlas a los especialistas en el tema, sino para aquel público, sobre todo el que nosotros estamos enfocados, que son los niños, los futuros numismáticos. Ya les voy a decir por qué. Otros ejemplares también, la estética, ¿no?, la belleza, el arte representado en cada una de estas piezas, tan pequeñas, ¿no?, este patrimonio invisible para muchos. Otro de esos ejemplares. Y bueno, el banco se ha sumado a lo largo del tiempo en la emisión de algunas piezas, ya sea para celebrar la conmemoración del aniversario de una sucursal, ¿no?, estas 142 que tiene actualmente, más de 5 sucursales centenarias, y algunas de ellas, bueno, tomé el registro de las más recientes, que es la de 1910, cuando se inaugura la sucursal Mortero, se hace la celebración en el año 2010. Es una medalla importante, hecha en alpaca, y otros ejemplares hechos en plata. La más reciente, ya no de alta calidad de su metal, pero sí valiosa, por lo menos para nosotros, es la sucursal Villa María del año 2017, celebrada en enero. Bueno, otros documentos que tenemos en el archivo, que también descubiertos por accidente, buscando otras emisiones de acciones en un gran libro de más de 500 páginas. En las últimas encontramos adheridas, vales, cheques de 1874. Esto era como, no sé, descubrir el Titanic para nosotros. No teníamos ejemplares, no tenemos registros, no han quedado siquiera fotografías. Es una constante y cada vez me sorprende, una gran arca de sorpresas cada vez que abrimos un pequeño documento, un libro del archivo histórico del banco. Algunos de esos ejemplares, acá los pueden ver, de 1881, Páguese el portador. Mucha gente quedó fascinada cuando lo hemos presentado en la academia. Hay que hacer un trabajo también grande de conservación, bueno, muchísimo. El equipo del banco está conformado, es muy pequeño, envidio sanamente al Banco Central. Somos 5 para todas las tareas que desempeñamos. Pero bueno, hay mucha garra, mucha pasión y sobre todo, bueno, tratamos de capacitarnos y también agradecemos a los numismáticos todos los encuentros que se puedan participar. Otros ejemplares,
Bueno, el Museo Tamburini hoy hemos hecho un ida y vuelta, digo yo, una mirada retrospectiva, un presente, un pasado. Bueno, esas son las evocaciones que me llevan a ir conociendo la colección. El museo nació por voluntad de alguna forma del profesor Alfredo Terzaga. Nace con el nombre de Archivo y Museo del Banco de Córdoba. Cuando ingresamos en las últimas administraciones, llego al museo y se me pide darle una idea de pertenencia a la biblioteca, al museo y al archivo. Investigando y demás, se propone al directorio el cambio de un nombre y darle una idea de pertenencia. Sobre todo, lo más fuerte que tenía el museo era el continente, el edificio, que todavía no estaba puesta en valor esa historia. Hoy ya a Tamburini lo reconocemos por el teatro, Colón, por obras de la penitenciaría, escuelas, hospitales militares, pero en ese momento la figura de Tamburini en Córdoba no la teníamos, no se la conocía. Acá tenemos la casa, más limpia, hoy en un proyecto mucho mayor. La manzana del Banco de Córdoba está en proceso de puesta en valor, de restauración, de reactivación. Ya se ha hecho un plan importante avanzado ya sobre la calle San Jerónimo. Todo el entorno está renovándose y se está apostando a una nueva parte donde existe un edificio también histórico importante que es el ex hipotecario. Este continente tan particular de la casa matriz es importante. De alguna forma el museo, a partir del año 2007-2009, debo agradecer a los impulsos de todas las instituciones afines que colaboraron, ¿no? La presencia del Banco Central 2 veces dio el impulso, gracias a la gestión del Centro Numismático de Córdoba, un primer impulso a que se volviera a considerar sus colecciones. Había estado cerrado 3 años por una administración y ya en la administración del 2008 del contador Mario Cunio se inicia un nuevo génesis, por así decirlo. La presencia del Central en sus 2 ocasiones, en el año 2008 y en el año 2010, para nosotros fue muy importante volver a ver la colección y apreciar las colecciones de instituciones como afines, las grandes colecciones. El mandato del Central para nosotros es muy importante, su apoyo. También otro impulso va a ser la donación del ingeniero Carlos Jansson, con el ensayo de plomo de 1813 que lo realizó en la Casa de la Moneda de Córdoba, ¿no? Si bien son los primeros pasos, Jansson con este impulso a nosotros nos ayudó muchísimo. Ese valioso ensayo que tenemos nos permitió fortalecer más vínculos con los centros numismáticos. Ya el Centro Numismático venía trabajando con nosotros desde 1985. Fue, por lo menos para mí, una experiencia muy linda, el reencuentro con coleccionistas. El Centro Numismático nuevamente de Córdoba están siempre apoyándonos y los grandes coleccionistas que tenemos ahí comparten con nosotros sus saberes, sus tiempos, sus colecciones y podemos exhibirlas hoy en el museo en algunas muestras temporarias. Nos gustaría hacer más. También pudimos organizar con ellos las 35 jornadas nacionales, ¿verdad? Un placer. Y la presencia siempre de todos los numismáticos, ¿no?, que han hecho tanto y escrito tanto y a lo que les debemos tanto. Todo esto nosotros hemos tratado de comunicarlo de alguna manera y entre medio se nos pidieron proyectos que tengan que ver con esto del educativo y se está trabajando bastante y estamos muy contentos por eso. Tenemos grandes, por decir, resultados.
con un taller en especial. Ahora traje algunos registros son visitas guiadas sobre todo, que en otro tiempo se podían hacer, seguro que sí, pero eran con el visitante que llegaba ocasionalmente, o el turista, o algún inquieto por la casa, ¿no? Grupos de secundarios, grupos universitarios, grupos de adulto mayor. Acá tenemos unos registros de disfrute de los chicos de estas colecciones de billetes. Siempre me dicen, ay Claudia, tus moneditas y tus billetitos. No, para mí son tesoros. Bueno, se propone en el año 2010 hacer un taller al que denominamos el taller Banquito Bancor, donde hay dos personajes, Ban y Quito, Quito el niño, Ban el chanchito. Y bueno, llevamos ya casi 7 años interrumpidos de esta acción, que comenzó con algunas voluntades, luego se fueron sumando otros grupos. Acá tenemos los comienzos del cuadernillo de publicación. El taller fue enmarcado en esto de la idea de alfabetización económica. Los niños disfrutan 2 horas, realmente disfrutan 2 horas dentro de la institución Banco de Córdoba, dentro del espacio del museo. Hacemos una aproximación de lo que es la moneda, hacemos una aproximación de la actividad de un banco, la actividad bancaria. Datos duros son bajados a los niños. Y aunque parezca increíble, siempre lo cito, las expresiones de los niños. Dice, yo quiero festejar aquí mi cumpleaños. Mi cumpleaños, imagínense, ¿ustedes festejarían el cumpleaños en un banco? Bueno, acá tenemos una acción de las primeras. Acá mi colaboradora Janina, que se enoja porque las fotos que he registrado, pero me parece que son las más lindas porque son las instantáneas. Los primeros kits, nosotros después del recorrido los niños dejamos un presente. En este caso, en ese momento era con todo lo que encontramos, globos, bolsitas, ¿no? Acá los niños en el suelo. Y hoy ese proyecto, con tanto cariño, con tanto esfuerzo, fue visualizado por la actual administración, la presidencia del licenciado Tillar, en un proyecto macro, que nosotros estamos felices. Es un proyecto denominado Proyecto Educativo 050 de Bancor Educa. Nuestra institución hace muchas acciones referidas a ellas. Está atravesado por la responsabilidad social empresarial, a través de fundaciones, a través de programas en el interior provincial, a través de las sucursales. Se produce la alfabetización del adulto mayor. Nosotros, desde parte del museo no, sino otras áreas, el área de capacitación sobre todo. Y en ese gran proyecto se pudo incluir el del banquito. Entonces el banquito creció. Y acá tenemos una nueva imagen de esas publicaciones. Baniquito están a la moda. Acá lo tenemos medio rapero y con patineta. A Van y a Quito. Y bueno, esto permitió tener un presupuesto, que eso es muy importante para cualquiera de las actividades que podamos hacer en todos los museos del mundo. Y bueno, las propuestas fueron escuchadas y hoy contamos con nueva museografía, interruptores que nos llaman la atención, por ejemplo, estos 40 banquitos de diferentes clases, que eran para los niños, ustedes pueden verlos aquí sentados. Pero luego, acá los vemos a los chicos deleitándose con la casa matriz, que yo no les traje muchos detalles para que ustedes lo puedan visitar. También sus vitrinas, que hoy tienen un tinte mucho más didáctico. Disculpen, numismático, que ya no puedo hacerlo tan científico. Sí, estoy tratando de que los niños puedan comprenderlo, en acercarlos más a ellos, que son nuestro futuro. Aquí una de las salas, con maquetas, libros y algunas acciones que dentro de ellas que yo les mencionaba, esto de
mostrar el quehacer y el hacer de los bancos, qué hacemos. Pagamos impuestos, recreamos cajas. Acá vemos a Gianni con la deuda cancelada. Acá hemos recreado una antigua caja, ¿no? Que, bueno, puesta en valor. Estos pilares que ustedes ven corresponden a una caja original de la sucursal Villa Dolores. Y hoy recreamos un mueble de la antigua, donde los niños pagan impuestos, hacen operaciones y demás. Felices ellos, no saben las expresiones que tienen. Me gusta pagar impuestos, dicen los niños. Bueno, acá en las salas áulicas, donde les hacemos hacer actividades plásticas, en este caso están haciendo una moneda hecha de porcelana fría, luego de hacer un recorrido importante por la galería, luego de ver las vitrinas con monedas y medallas. Ellos son la casa de las monedas, le digo, o la casa de papel, dicen ahora. Como ven tele, bueno, casa de papel. Netflix, ¿no? Bueno, una acción, acá un niño está haciendo un ejemplar, Argentina, y bueno, sus impresiones. Sobre todo nosotros queremos saber qué piensan, porque nosotros podemos decir un montón de cosas, pero los niños son los que van a decir la verdad. Bueno, ya les dije, quieren celebrar el cumpleaños en el banco, por ejemplo. Quiero la parte de teatro, dice, bueno. La biblioteca, aman la biblioteca, aunque no parezca, leen. Bueno, la felicidad de esos chicos, acá están celebrándolo realmente, ¿no? Y bueno, un documento de millones que hacen, dice, a mí me gustó la parte en la que me entregaron el libro, porque había muchísimas actividades. Acá se retrata a ella y bueno, alguno de nosotros será, ¿no? Muchas gracias, nada. Una moneda más, la casa matriz del banco, banquito. Y bueno, todo lo que hay por hacer, ¿no? Bueno, ellos al retirarse le entregamos un certificado de asistencia al taller y son los nuevos guías para las próximas acciones. Entonces vienen con su papá. Y sobre todo la noche de los museos, que también todos celebramos, ese encuentro masivo, esa apertura al patrimonio, vienen estos niños con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos, primos y hermanos y le hacen la visita al Museo del Banco de Córdoba. Ustedes, sería hermoso tener registro de eso, pero no logramos hacer todo. Continúan las actividades, se ha incrementado las visitas, ahora sí el grupo de los adultos, sobre todo las cátedras de historia, los posgrados de historia, del arte, de la arquitectura, nos están visitando. Un público que también, yo digo, los banquitos eran para los niños, pero como se dice, la gente se apropia. Bueno, en este caso se apropiaron los adultos. Acá tenemos un grupo de la universidad y acá del adulto mayor, Sepram, Púa, que a veces creo que hasta toman mate, porque ya lo tomaron como plaza al hall principal de cajas. Y bueno, la nueva generación de numismáticos se nos ha dado, por ahí yo tomé un registro de un chico de 19 años que llegó y dice, yo vi luz, pero yo no sabía que esto era un banco o un museo. Pero me dijeron que había monedas, billetes, yo traje unas, una colección hermosa. La abrió, la compartió y dice, me dicen que yo no hago nada en mi casa, pero yo quiero hacer algo. Bueno, ¿qué tenemos? A ver, vimos la colección de su abuelo, que era un coleccionista también. Quedó fascinado, vino 4 días seguidos, se quedó 5 horas, abrió los catálogos de Jansson, abrió los catálogos de los billetes, quedó fascinado, ya sé lo que voy a hacer numismático. Me impresionó, no pensé, dice, estoy fascinado, yo nunca me interesó estudiar, no sabía lo que era estudiar, dice, pero hoy sí, dice. Y bueno, ahí lo tengo, usuario de biblioteca, usuario del museo, me llama. Bueno, se empezaron a hacer actividades hacia afuera, hacia adentro también, con la participación de otras entidades afines, ¿no? Como la Junta Provincial de Historia. Acá tenemos una acción. Y bueno, la idea, los deseos es continuar haciendo medallas. Nuestra institución tiene mucho por hacer. Acá hay un proyecto de ellas que espero podamos concretar cuando se produzca la inauguración de los próximos edificios, la puesta en valor de ellos. Y bueno, hay mucho por hacer.
Y bueno, todo, como siempre digo, muchas gracias a todos. Tomo las palabras de Mabel porque son infinitos los agradecimientos. Hay mucho por conocer, hay mucho por investigar, hay mucho para poner en valor. Y creo que nos inspiran nuestros antecesores y los niños también. Y bueno, yo quiero agradecer siempre a Leo Batillana, que él me introdujo en esto de la numismática, al señor Héctor Barazotto, que considero uno de los padrinos, a Alicia Osorio también, a la familia Farías, quienes nos facilitaron la información sobre la colección, porque no teníamos antecedentes, simplemente Delfín Ferreira. Y esto hay que ponerlo en valor a cada uno de ellos, a cada una de las colecciones pequeñas, grandes, que nos documentan y resguardan nuestra historia. Bueno, el archivo de la Secretaría del Directorio, por supuesto, porque me facilitaron con paciencia la revisión de todos esos documentos y hay infinitas cosas que, bueno, todavía no les puedo contar. A la Academia, por supuesto, al CENUBA y, bueno, al Banco Ciudad. Y a todos. FENIMA también, por supuesto. Muchas gracias. Entregará el diploma y un acrílico recordatorio del señor Carlos Alberto Graciadío, socio vitalicio del Centro Numismático Buenos Aires y miembro de su comisión directiva. Que se quede un ratito.